Si te gustó el vídeo de los tonos puros de Rorschach, ahora viene la segunda parte, los ritmos de los cantores de Rorschach. Pero, ¿quiénes son los cantores? ¿Los cantores de Hispalis? ¿Los niños cantores de Viena? Nos referimos a los cantores de Rorschach, una especie humanoide, con la piel jaspeada en dos colores y cuyo cuerpo genera un caparazón. Pero lo más alucinante de esta especie es su manera de comunicarse, y cito el interludio 1, Narak, de Palabras Radiantes. Los cantores hablan con los ritmos para expresar sentimientos o para darle a sus palabras un significado específico. Están ligados a las emociones. Una persona capaz de escuchar los ritmos armonizará de forma natural con una que coincida con su estado de ánimo o empezará a sentirse de una forma concreta al armonizar con un estado de ánimo específico. En este par de fragmentos, Sanderson nos explica la mecánica de este tipo de comunicación. Lo primero, el uso de la música como un transmisor ideal de las emociones, mucho más allá de las palabras. En segundo lugar, el hecho de armonizar entre ellos nos habla de diferentes aspectos. El fenómeno acústico de la vibración por simpatía. Vamos a hacer un experimento. Cambio de perspectiva para explicar la vibración por simpatía. He traído una copa con una varilla metálica. Voy a colocar un folio blanco para que el contraste haga que se vea mejor. Copa, varilla metálica. Voy a tocar una nota. No ocurre nada. Voy a tocar otra nota. No ocurre nada. Voy a tocar esta nota. ¡Oh! La varilla se mueve. ¿Por el poder de la fuerza? No, por la vibración por simpatía. La frecuencia base de la copa es la misma que la nota que estoy tocando. Entonces, cada vez que la ejecuto, reacciona y vibra. Como mola, ¿eh? Y luego, lo de contagiar el estado de ánimo, desde el punto de vista de la psicología, sería el concepto de inconsciente colectivo, de Carl Jung. La conectividad espiritual. Si llevas a tu hija de 7 años a una caminata de 25 kilómetros con un grupo de amiguitos y amiguitas, lo hará como una campeona. Si la llevas con su padre y con su madre, a los 2 kilómetros estará que no puede caminar. Entrando ya en profundidad en el tema, debo reconocer que la primera vez que leí todo esto de los ritmos, pensé en las escalas modales, aquellas que desde los griegos venimos utilizando hasta la actualidad. Estas escalas modales transmiten diferentes emociones. La escala jónica, que sería la escala mayor, transmite alegría. Sin embargo, la escala eólica, que sería nuestro modo menor, transmite tristeza. Si cogiera una canción como por ejemplo Oh Susana y tocara la primera parte en modo mayor, el jónico, y la segunda parte en modo menor, eólico, notaríamos la diferencia entre esa expresión de alegría y de tristeza. Susana se nos va. Que aparezcan expresiones como canturreó al ritmo de la paz, o explicaciones sobre esos ritmos como tienen notas agudas y separadas, reafirmaban esta asociación con los modos. Pensaba que sería como el recitativo en la ópera. La ópera. Esa obra de teatro cantada creada en el barroco, inspirada en los dramas griegos, en la cual el recitativo se utilizaba en momentos que necesitaban que avanzara la acción. Era una especie de hablar cantando o cantar hablando, según se mire. Iba acompañada del clavicémbalo, clave, clavicordio, espineta virginal, o como demonios se llame cualquier instrumento de la misma familia. Prosigamos. Pero el propio Sanderson en una entrevista comentó que los ritmos no tenían una calidad melódica, por lo que entonces me fui hacia la métrica griega. Este es el troqueo. Este es el jambo. Pero eran demasiado cortos.
Y claro, hay un dato que rompe con todas mis teorías, y es que Sanderson, en otra entrevista, habla de los cantos hindúes como ejemplo de lo que él entiende por los ritmos de los cantores. Om Gam Ganapataya Mam. Om Gam Ganapataya Mam. Se podría hablar así. You could talk like that. Pero tampoco es que nos proporcione una clave con la que poder clasificar los diferentes ritmos. En la música hindú, los ciclos rítmicos se llaman talas y las escalas ragas, y son mucho más complejas que en la música occidental. Pero tomando este tipo de música como referencia, lo que podemos tener claro es que son melodías con muy pocas notas y con un ritmo muy repetitivo a modo de mantra. Y entonces pensé en nuestro propio lenguaje sonoro, y este es el gran invent de este vídeo. Porque sí, nosotros también tenemos un lenguaje sonoro casi universal, o al menos que comparten varias culturas de este planeta. Y es que si yo hago ¿no estoy canturreando a recriminación? O si hago ¿no estoy cantando a satisfacción? O si canturreo ñi 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 ñi, ¿no sería el ritmo de la mofa? Incluso haciendo ¿no estaría armonizando al tedio? Así que a partir de ahí, lo primero que hice fue clasificar los 41 ritmos de los cantores y los 13 de Odium según la emoción básica a la que hacen referencia, incluyendo una columna sobre aspectos del mundo o de la vida. Para que el invent tuviera una base real, empecé por los ritmos en los que había algún tipo de descripción en los libros. La manera que tengo de interpretar los ritmos hace que estén supeditados al texto. Dependiendo de lo que estemos diciendo o incluso del idioma, hay pequeñas modificaciones. Hay un ritmo y una melodía base, pero luego hay pequeñas modificaciones dependiendo de la letra. Por ejemplo, el asombro podría ser oh, oh my God. Oh, Madre de Dios. Oh, Madre de Deus Señor. Oh, Lavin Copón. Y ahora vamos con los ejemplos prácticos. Pero antes de nada, como siempre os digo, esto es una interpretación mía. Es posible que algunos os cuadren más y otros os cuadren menos. Estaré encantado de leer en los comentarios lo que penséis sobre esta interpretación. Esta es la curiosidad. This is curiosity. ¿Qué clase de spren es este?, preguntó Tude al lento ritmo de la curiosidad. La retirada. The retreat. ¿No quieres pelear? Solo deseo comprender. Rine cambió a un ritmo nuevo, uno que Bentley oía en muy pocas ocasiones, el ritmo de la retirada, uno de los pocos ritmos nuevos que tenía un tono calmo. Esta es la agonía. This is agony. Odium parecía más que dispuesto a renunciar a las vidas tanto de oyentes como de cantores. Timbre metió a Paz en su bolsa y Bentley apoyó la mano en ella. «Calla», susurró a Agonía. «Calla, es que quieres que te oigan. Este es el ritmo del escarnio. This is the rhythm of derision. ¡Qué mojigata eres!», dijo él a Escarnio. «¿Por qué te cuesta tanto mencionar las gemas, corazón?» Son sagradas y personales. Las gemas corazón de los oyentes no eran llamativas ni ostentosas como las de los conchagrandes.
Bueno, pues ya está. No he querido alargar más el vídeo poniendo más ritmos, pero si me animáis en los comentarios, haré otro vídeo con todos los ritmos que tienen alguna descripción en los libros. Ya sabéis que vuestros comentarios me ayudan mucho a seguir haciendo vídeos de este tipo. Gracias por estar ahí.